Aleluya, te damos las gracias, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús, por todo lo bueno que te has sido con nosotros. No hay nadie como tú. Eres bueno, Señor Jesús, con nosotros, Dios. Aleluya, aleluya. No hay nadie como tú. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Apláudele fuerte al Señor Jesús. Para decirle que no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Oh, no lo hay, no lo hay. Creemos que no hay nadie como tú en esta mañana, Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos, Señor Jesús. Oh, Jesús. Oh, ay, Señor Jesús, no hay nadie como tú. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Aleluya. ¿Por qué no le aplaudes una vez más al Señor Jesús? Padre, creemos que tú estás aquí, Señor Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor Jesús. Queremos de alguna manera darle las gracias a todas las personas que están aquí en este lugar, pero no nada más aquí, Señor, sino que también han querido aquí presentes y aún los que están escuchando esta transmisión. Les damos las gracias por esta tarde. A todas las personas también que van a escuchar después esta grabación. Este es un taller de alabanza a lo cual queremos pues transmitir a todas las personas que se encuentran, y esperemos que sea un momento de suma o de mucha aprendizaje para todos los que estamos conectados, los que van a escuchar esta transmisión. Sabes que tenemos una página que se llama 24/7, y ahí hemos estado hablando acerca de todo lo que es el evangelismo,
la alabanza, la adoración al Señor Jesús. Y precisamente de eso es de lo cual queremos hablar eh, ya en estos momentos. Y pues bueno, precisamente pensando en todo eso, déjenme comentarles que en lo personal yo comencé el ministerio cuando tenía 17, 18 años, más o menos. Eran tiempos un tanto difíciles porque creo yo que el tiempo de alabanza, la adoración, los grupos de alabanza, por lo regular, la adoración, dentro de una iglesia, actualmente es un tema muy, muy controversial. A veces el centro de alabanza, el centro de atención está dentro de los grupos de alabanza. Y hay veces que dentro de una iglesia todos los ministerios a veces no son tan visibles como el grupo de alabanza. Así que yo quiero comenzar platicando acerca de esa experiencia que tuvimos en lo personal con en el grupo de alabanza, en la iglesia donde estábamos, con mi hermano, conmigo. Sabes tú que y cuando empezó todo este tiempo, en la iglesia donde nos congregábamos con mi hermano, había otro grupo, el cual, tengo que decirlo así, desafortunadamente, dividió a la iglesia literalmente. Fueron tiempos muy complicados, así de 12 años aproximadamente. Y después de que dividieron al grupo de alabanza, el grupo de alabanza se fue con la mitad de la iglesia prácticamente. Nosotros nos quedamos también dentro de la iglesia, pero tuvimos que continuar prácticamente. Para nosotros no fue tanto como tu tener que, porque no fue una carga, más que otra cosa. Nosotros ya teníamos estos deseos de comenzar dentro de la alabanza algo nuevo. Así que cuando ellos se fueron, nosotros comenzamos con un nuevo ministerio. Y tengo que comentar lo que fue algo completamente difícil de poder comenzar. En Isaías 14, del 12 al 21, habla la Biblia acerca de la caída de Satanás, que en aquel entonces era llamado Luzbel. Era un querubín. Y dice la Biblia: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. ¿Por qué comienzo con esta cita? Porque, como les comentaba, el grupo de alabanza, a veces creo yo que cuando no se tiene una estabilidad, puede provocar ya sea la edificación de la iglesia, o puede llegar puede llevar a la destrucción de la iglesia, porque creo yo que es un eslabón que sirve de una edificación o puede ser un eslabón que pueda destruir también a la iglesia. Dice la Biblia ahí en Deuteronomio y en Éxodo, cuando sale el pueblo de Egipto, que Dios le da la orden de poder dividir al pueblo que acaba de salir de Egipto en tribus. Y cuando los divide en tribus, una de las tribus de los pueblos, una de las tribus que va a ser la que va a edificar al pueblo, cuando diseñan el tabernáculo, es la tribu de Leví, precisamente, y se encargaban precisamente de la edificación. Pero esta tribu también se encargaban
de todo era lo que era cargar todas las piezas del tabernáculo. Es decir, Dios desde un principio siempre le ha dado una tal importancia a la alabanza y la adoración, a los ministros dentro de la alabanza y la adoración, que es por eso que a veces por eso siento que puede ser, ya sea, puede influir tanto para la alabanza o como para la edificación de la alabanza, o puede servir también para la destrucción dentro de una iglesia. Sabemos pues también que Satanás era el que en ese entonces era querubín, y era el principal que adoraba al Señor, que estaba ahí, que todo el tiempo adoraba, que todo el tiempo era el líder de la alabanza ahí en el cielo. Entonces, ¿qué tan importante es la alabanza actualmente? Dentro de las iglesias actualmente podemos ver que los grupos que son llamados así, grupos de alabanza y adoración, es cuando nosotros también podemos ver que desde mi punto de vista ahora, yo podría decir que no, el concepto de alabanza como tal, correctamente, de acuerdo al diseño que Dios nos dio, es la de un ministerio, la de una familia, un equipo que se conoce entre ellos, y entre más se conozca, mayor edificación habrá para el mismo cuerpo, para el mismo ministerio y para la misma iglesia. En Primera de Crónicas aún podemos ver que David, el mismo rey David, constituyó a los ministros para poder estar dentro del pueblo, pero también estaban llenos del Señor, pero también estaban en un orden que él mismo había establecido. Quiere decir que uno de los diseños del Señor es que haya un orden, que todo en mi grupo de alabanza haya un orden. Y es ahí precisamente donde comienza uno de los tantos problemas que puede haber, porque sabemos que por lo menos los que están escuchando este audio, los que están viendo este taller de alabanza, podemos entender que el grupo de alabanza, muchas veces entre nosotros tenemos nuestra propia forma de pensar, cada uno tiene su propio pensamiento, y cuando nos juntamos como grupo, como tal, vamos a ver que es muy difícil que a veces que nosotros nos llevemos bien, que el baterista se lleve bien, por ejemplo, con el bajista, y ahorita menciono por qué precisamente hablo en este orden, por qué el tecladista a veces que se lleve bien con la sección de las cuerdas. O sea, sabemos que como grupo de alabanza existen lo que es la armonía, la rítmica, y existe también lo que es la melodía, y cada grupo, cada parte, cada miembro del grupo de alabanza puedan compaginar juntos. Entonces a veces vemos como cada persona que representa todo este tipo en esta área, a veces es muy difícil que se lleven entre sí, y ahí precisamente es donde comienzan los problemas, cuando no se llevan el uno con el otro. Y es por eso que el rey David ponía precisamente este orden, para que desde ahí pudieran tener una armonía entre ellos como grupo de alabanza, más que grupo, como ministerio, que se pudieran llevar los unos con otros. ¿Sabes? Incondicionalmente es necesario que dentro de los equipos de alabanza, más que llamarse grupos de alabanza, vamos a ver que es necesario, de acuerdo a como ya se los había comentado,
que de acuerdo al diseño correcto de Dios, más que grupo de alabanza, lo correcto es llamarlo como ministerio, como familia. A Dios le importa a veces más el aspecto de que puedan ser familia más que otra cosa, que haya un ambiente de coinonía, porque esto va a permitir que al momento de que haya una adoración completa al Señor, la adoración va a fluir más libremente, pues se conocen entre ellos, se entienden entre ellos. La música y la alabanza y la adoración no solamente es música, sino también es una parte demasiado sensible en el ambiente espiritual. Si hay una ruptura, entonces ahí es donde el enemigo va a entrar y va a comenzar a romper este equipo que el Señor diseñó para que el pueblo pueda entrar a la alabanza y para poder introducir al pueblo a la alabanza y a la adoración, a la misma presencia de Dios. El diseño original de un ministro es que como tal pueda introducir al pueblo a la alabanza, sí es cierto, pero como lo dijimos hace rato, todo consta también de que esté en orden, que haya un orden. Para empezar, vamos a ver que el diseño original para esto es que haya un líder principal que pueda ser el que guíe a los demás dentro del grupo de alabanza, y que cada quien esté dentro de su forma de ser, dentro de su forma de pensar, que sepa bien qué área le va a tocar a cada quien. Que si hay un líder, que sepa él mismo como líder cuál es su función. Que si hay otros que estén como segundos, que sepan bien cuál va a ser la función, y para que puedan trabajar correctamente al momento de estar trabajando juntos. Es decir, no estoy hablando de jerarquías, no tiene nada que ver la jerarquía. Más bien estoy hablando de que uno como líder es el que va a guiar al resto del ministerio para que trabajen juntos, para poder trabajar juntos. Que le pueda decir, por ejemplo, al lado al bajo, sabes que a ti te corresponde hacer esto, a la persona que va a estar en la guitarra, en el área de las cuerdas, sabes que tú vas a hacer esto, tú vas a llevar el acompañamiento. Tiene que haber siempre un equipo, un grupo, una persona que va a estar haciendo base, o sea, un líder que los pueda guiar correctamente. No tiene nada que ver con jerarquías. Número 2. Justo cuando hablamos de esto, hablamos precisamente hace rato del rey David, el cual estuvimos viendo en Primera de Crónicas 23 y en el verso 5, donde hablamos que el rey David tenía algunas características. Él era justo, él era valiente, era apasionado, era guerrero, era músico, él era poeta. Y me llama mucho la atención esta parte porque dice no exento de pecado. Si nosotros pudiéramos hacer una analogía de todo esto, ¿verdad?, podremos darnos cuenta que en esta área, en estos tiempos, se requieren hombres justos. Esto habla de integridad. Nosotros como músicos necesitamos ser íntegros. Si nosotros no tenemos integridad dentro de nosotros, aún con nuestra familia, en el ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra economía,
en todo lo que hacemos, esto nos va a hacer representar al mismo Señor Jesús dentro de todo lo que hacemos. Hombres valientes. Y esto tal vez en un momento más voy a explicar qué tiene que ver esto de valientes. Que podamos afrontar todos los problemas que vienen, porque nosotros estamos al frente de alguna manera espiritualmente hablando. Como líderes tenemos que llevar al mismo grupo, al mismo pueblo, la presencia de Dios. Esto, más que hablar también de valentía, habla de ser aguerridos, el hecho de ser apasionados, que todo lo que el hecho de que cada que llegue un domingo para poder ir y ministrar a la misma presencia de Dios, es el hecho de que también tengamos un gusto por la alabanza, por la adoración. Decir, ya llegó el domingo, voy a poder adorar a mi Señor. Un gusto, que tengamos esa pasión por agarrar la guitarra aún en el transcurso de la semana, el teclado en el transcurso de la semana y poder sacar las canciones que vamos a ministrar para el domingo. Esa es una persona apasionada. Dice la Biblia también que David era un músico. No nada más eso, sino que de acuerdo a lo que leímos ahí en Primera de Crónicas 23:5, dice que el mismo rey David era creador de instrumentos para dárselos al pueblo y que estos ministraran correctamente. Quiere decir que de alguna manera esto hablaba también de que David era creativo. Cuando él creaba música, no nada más creaba música, sino que también lo hacía bien. Yo puedo entender que también lo hacía bien. Es decir, seleccionó a porteros, a músicos, cantores, adoradores, que tenían gusto por la música, pero no nada más que tenían gusto por la música, sino que lo hacían bien y que eran apasionados. Si nosotros queremos entrar a la misma presencia de Dios, queremos llevar al pueblo a la presencia de Dios, tenemos que esforzarnos para que todo lo que queremos hacer musicalmente hablando esté bien ejecutado y que de alguna manera aún hasta ahí mismo podamos expresar que realmente amamos a Dios. Al momento en que expresamos bien melódicamente, al momento en que expresamos bien armónicamente, al momento en que expresamos bien rítmicamente, todo esto cuando se fusiona va a haber una armonía, una melodía, pero más que eso, una adoración agradable al Señor. Un músico, pero más que otra cosa también un poeta, una persona creativa que expresa a través de todo lo que ejecutan sus dedos. Es una persona que adora al Señor, pero como ya lo habíamos visto hace rato, también una persona íntegra. Es decir, no solamente tiene que ver con técnica, tiene que ver con práctica y tiene que ver mucho con lo que es el área espiritual. Estoy hablando entonces de tres características, no es que otra cosa. Práctica. Estoy hablando también de ensamble, de armonía. Estoy hablando también de integridad en su persona, que sea apasionado por lo que hace. Un músico que no nada más pueda tocar alabanza y adoración, sino que también pueda expresar con sus labios y con su corazón lo mucho que ama a Dios a través de un instrumento. Esto me sorprende mucho porque no solamente me refiero a aquellos que tocaban un instrumento. Un levita era aquel o es aquel
que manifiesta su forma de ser dentro del tabernáculo. Cuando hablábamos acerca del tabernáculo en las transmisiones pasadas, ahí en la página 24/7 hablábamos de que un levita no es otra cosa más que un servidor. Entonces, estoy hablando no nada más de aquellos como músicos, sino aquellos que usan, por ejemplo, un atuendo para entrar a la presencia de Dios, un sacerdote. Estoy hablando de aquellos que usan o que baten su pandero, que baten los aquellos que baten sus banderas dentro de una iglesia, aún aquellos hasta que usan sus manos para poder acomodar sillas, de alguna manera, aún hasta ellos como son servidores. Que lo hagan, pero que lo hagan bien, es lo que estaba diciendo aquí la palabra. Y lo que me llama mucho la atención también aquí es cuando dice la palabra que no estaban exentos de pecado. Nosotros sabemos que como personas constantemente nosotros constantemente pecamos. Somos personas vulnerables. Entonces, por consecuencia, todo esto a nosotros nos vamos a estar equivocando. Somos personas corruptibles. Quiere decir que el mismo Señor Jesús no ha olvidado esto, y si lo menciona en la Biblia, aún del mismo rey David, que fue perfecto, santo, agradable delante de Dios, aún también esta palabra sigue siendo apta para nosotros. Sin embargo, no es una justificación para seguir pecando. Al contrario, esto nos lo hace saber una y otra vez, para poder vivir día con día en comunión con Dios. Es decir, Señor, si es cierto, tal vez me voy a seguir equivocando, pero voy a tratar de hacer lo posible por vivir y estar bien contigo, Señor Jesús. Entonces, estas son las características que yo puedo rescatar del rey David, que era justo, que era valiente, que era apasionado, que era un guerrero, que era músico, que era poeta, que era íntegro. Pero no nada más eso, sino que también todo lo que hacía lo hacía bien. Que al momento en que él mismo creaba sus instrumentos, también yo me puedo dar cuenta que él era creativo. Que nosotros, que todas estas características las podamos ver reflejadas en nosotros. Es lo que yo anhelo. En Primera de Crónicas 23:5 también él hablaba acerca de que David hacía bien su trabajo. Por otra parte, entonces, aquí estamos viendo dos características. La primera, mencionamos por una parte todas las características del rey David, todo lo que él tenía, y hablamos de orden. Ya que cómo tenía estructurado el rey David a sus súbditos para poder entrar a la presencia de Dios y ministrar correctamente. Vamos con esas dos cualidades. Vamos a ver una cualidad más. Nosotros como músicos no podemos evitar, quieras o no, y eso es algo que constantemente yo platicaba con mi esposa, las personas que llegan a la iglesia para adorar, en muchas ocasiones no solamente ellos llegan y adoran, pero a diferencia de nosotros como músicos, no podemos evitar dividir el área del tema de la alabanza y la adoración en dos áreas: el área técnica y el área espiritual.
Nuestra función es lograr que todas estas dos áreas estén sobre balance. Es decir, no preocuparnos más por el área técnica, ni tampoco preocuparnos de más por el lado espiritual. Porque una de las dos, tanto una como otra, van a provocar que la alabanza y la adoración esté sobre balance. Es decir, cuando yo le doy la importancia que se debe al área técnica durante el transcurso de la alabanza y la adoración, yo voy a provocar que al momento de ejecutarlo, mi parte, lo que a mí me corresponde dentro de la alabanza, dentro de la música, me va a llevar a que esté en armonía con mis compañeros. Si la batería, por ejemplo, no se lleva o no compagina con los beats del bajo, entonces va a haber un roce. Pero así como me preocupo del área técnica, también tengo que preocuparme por mi área espiritual. ¿Cómo estoy delante de Dios? Esto me habla entonces de alguna manera de integridad. Y vuelvo una vez más a lo que hace rato estaba hablando en la parte de hace rato. Hablo de integridad, de pasión por todo lo que yo hago. Entonces, yo me puedo dar cuenta cómo el rey David se apasionaba con lo que hacía, pero también estaba en integridad con Dios. Es cierto que el rey David también tuvo errores, pero aún así supo arrepentirse y se presentó como una persona íntegra delante de Dios. Y aparece en la Biblia como una persona honesta y santa delante de Dios. De la misma manera, así como nosotros también podamos tener errores, Dios anhela que nosotros vayamos puliendo todo esto para dentro de la presencia, para poder entrar dentro de la presencia de Dios. ¿Sabes tú que a veces se exige demasiado? De acuerdo a la habilidad, la técnica. Pero ¿sabes que hay veces que así como se exige mucho, dejándonos llevar más por el área de la técnica, hacemos de lado el área espiritual? Y olvidamos que Dios demanda para nosotros los músicos que estas dos áreas estén sobre balance. Porque creo yo que a mucha técnica, a mucha habilidad, y cuando dejamos de lado el lado espiritual, entonces dentro de la balanza algo está fuera de balance. No podemos darle demasiada importancia al área técnica, ni podemos darle demasiada importancia al área espiritual. Y aunque pareciera que el área espiritual es importante, que claro lo es, no digo que no, pero a veces una persona que es demasiado espiritual olvida el área técnica. De manera que cuando llegan al ensayo y se le pide aquello que se le dejó que ejecutara, que practicara, puede presentar como posible excusa eso. Es decir, es que como estuve orando mucho tiempo, como estuve ayunando mucho tiempo, como estuve leyendo la Biblia mucho tiempo, olvidé practicar lo que tenía que practicar. Entonces, es por eso que hay veces que es necesario que esto esté sobre balance. No podemos descuidar ni el área técnica ni el área espiritual. Le comentaba a mi esposa también, y esto espero, perdón por aquellas personas que lo están escuchando y que de alguna manera lo tomen a mal, pero conozco a muchos ingenieros. Los ingenieros todo ven las cosas muy esquemáticamente, muy métricamente.
olvidan a veces que hay un Dios, que Él puede hacer lo imposible. A veces nosotros tenemos que dejarnos moldear y no ser tan métricos. Tenemos que dejar que el Señor también actúe en lo espiritual. Pero también tenemos que recordar que Dios también diseñó la métrica. Tenemos que habitar dentro de una y de la otra cosa para permitir que todo esto esté sobre balance. Cuando nosotros no tenemos bien cimentado una de estas dos cosas, entonces automáticamente se va a llevar al ministerio al fracaso. En Colosenses 3:13, la Biblia dice: soportaos unos a otros, perdonándonos los unos con los otros. Si alguno tiene queja en contra del otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo entre vosotros. Sobre todo, vestíos del amor del Señor, que es un vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vosotros y en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y ser agradecidos también. Esto me llama mucho la atención también porque, como les comento, en lo personal yo puedo poner como ejemplo. Hace mucho tiempo, cuando nosotros recién comenzamos dentro de la alabanza, de la adoración, la verdad, conocía tal vez mucho menos de lo que sé ahorita de guitarra. Y no digo que ya lo sé todo, pero en aquel entonces mi hermano también comenzaba con el teclado, el del bajo igual, el de la batería pues más o menos ahí le daba, ¿verdad? Pero constantemente nos peleábamos, teníamos pleitos, y lo peor de todo es que no contábamos con mucha disciplina, y constantemente nos salíamos del enfoque que Dios quería que tuviéramos para administrar correctamente el grupo. Es por eso que lo que yo comentaba en un principio, es necesario que haya primero un orden. Dentro del orden también es necesario que se establezca un líder, no jerárquicamente, sino simplemente un líder que por lo regular sea una persona que conozca acerca de lo que es un grupo de alabanza, que conozca de teoría, de práctica, de ensamble, que conozca todo esto para que pueda guiar. ¿Sabes que hay un dicho por ahí, verdad, que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego? Si nosotros no contamos, o una persona como líder, por amor, por pasión, por integridad, no cuenta con lo necesario hábilmente, una persona, un líder que no conozca de lo necesario musicalmente, no va a poder guiar correctamente al ministerio. No va a poder decir: ¿sabes qué? Aquí necesito un do con bajo en si. Aquí necesito que tú apliques este arreglo. Entonces, forzosamente yo puedo decir también que dentro de un grupo de alabanza es necesario que se establezca una persona idónea, apta para poder guiar y dirigir a un equipo de alabanza. Si esta persona no se entiende con ellos musicalmente, va a ser muy difícil que un grupo pueda salir adelante, porque va a provocar un estancamiento, y va a ser muy difícil que puedan salir, y por consecuencia va a haber constantes problemas.
un líder de alabanza también requiere que también tenga carácter. Estoy hablando también entonces de otra cualidad, carácter. Que el líder de alabanza tenga carácter para que cuando sea necesario corregir a aquellas personas que están dentro del grupo de alabanza y que no se entienden, que de alguna manera están provocando problemas, que les digas, a ver, hasta aquí, esto es lo que vamos a hacer, y que provoquen un ambiente correcto dentro de lo que es la presencia de Dios. Sabes, nosotros debemos entender algunas normas que existen aún hasta dentro del grupo de alabanza y la adoración. Hay unas normas que forman parte del diseño original de Dios y que no deben de romperse, porque esto podría provocar también una ruptura dentro del grupo. En diversas ocasiones yo he observado diferentes grupos que por falta de miembros, por falta de personas que estén ahí en el grupo de alabanza, de repente llega alguien del cual su testimonio no es muy agradable, pero como es muy hábil, ya sea dentro del canto o dentro de la alabanza, o que ejecuta bien un instrumento, entonces vamos a ver que todo esto provoca que llamen la atención del líder de alabanza, y al momento en que llaman, obtiene el deseo de participar, y resulta que pasa 8 meses, 8 semanas, 15 días, lo llaman a los ensayos, y a la semana siguiente, a los 15 días, esta persona ya está tocando. Pero resulta que el líder de alabanza no checó su testimonio, no checó con la vida que llevaba con sus papás, no checó su escuela que llevaba, cómo es la personalidad de esta persona. Simplemente porque hacía falta una persona dentro del grupo de alabanza, lo subió sin checar. Aquí estoy hablando una vez más de carácter. Entonces, dentro de esto vamos a ver que dentro de las iglesias es necesario que cuando una persona quiera llegar a tocar, en muchas iglesias es necesario que comiencen a pasar por un proceso. Entonces, cuando llegue dentro de la iglesia una persona que sea un prospecto para el grupo de alabanza, es necesario que comience a pasar por un proceso donde la persona pueda absorber la forma de trabajo de la iglesia, el ADN de la iglesia, el ambiente de la iglesia. Y después de que termine todo esto proceso, que se someta a prueba, a ver si es apto para la iglesia, para el ministerio. Pablo le decía a Timoteo, escoge bien a quién vas a escoger para el servicio de la iglesia. Y después, pruébalo. Estoy consciente de que de alguna manera nosotros venimos acarreando, por lo mismo de que venimos de un ambiente lleno de problemas. Estoy consciente de que muchas veces tenemos carencias, que tenemos complejos, pero sin embargo no por eso quiere decir que he escuchado, por ejemplo, muchas iglesias que dicen lo que tú tienes en tu corazón, eso es lo que ministras. Creo yo en el fondo de mi corazón que si así fuera,
entonces ninguna persona estaría apta para servir. Dios, al momento en que escogió a las personas que estaban dentro de la tribu de Leví para poder ser parte de un ministerio dentro de la tribu de Leví, muchos de ellos, recuerden ustedes que venían de un contexto de idolatría, porque venían saliendo de Egipto, venían de un contexto de complejos, de carencias. Esto quiere decir entonces que cuando Dios los llama de repente a formar parte de la tribu de Leví para poder llevar la alabanza como parte de, para ser parte como ministros dentro del tabernáculo, quiere decir que a Dios no le importó la personalidad de cada uno de ellos. Quiere decir entonces que todas esas imperfecciones se iban limpiando en el transcurso del tiempo. Era parte de un proceso. Por consecuencia, yo puedo decir que Dios nos llama, y por eso lo que les comentaba hace rato. Si hay una persona que llega fuera de la iglesia y que de repente llega, es necesario que, si bien es cierto que se tiene que poner primero en un proceso para que se vaya relacionando como parte de la iglesia, que se vaya relacionando, y después de eso probarlo para ver si ya está apto. Es lo correcto, es lo que se debe hacer. Por lo menos es la forma de pensar que así me hace saber, de acuerdo a la luz de la palabra dentro de la Biblia. Dios así lo demanda. Pero es incorrecto el hecho de que nosotros queramos llamar o una persona como líder, llamarlo a los 8 días porque hace falta un integrante, porque esto puede provocar problemas dentro de la iglesia. ¿Sabes que en Apocalipsis 22 habla acerca del carácter de la novia y el novio? Y a lo mejor, tal vez aquí quiero hacer alusión un poco a lo que es mi esposa. Porque yo recuerdo que cuando a ella la conocí, una vez más, cuando regresando hace 12 años, en la iglesia donde fue la división, que fue dentro de la iglesia donde yo salí, ahí conocí a mi esposa. Y después, dentro de que la conocí ahí, yo puedo decir que solamente fuimos buenos amigos. Después de un tiempo, yo tuve que salir de esa iglesia por algunas razones personales. Y al reencontrarnos después de 12 años, me pude dar cuenta que la misma amistad, la misma relación nunca se perdió realmente, aunque nos dejamos de ver. Siempre nos llevábamos bien ella y yo. Y fue ahí cuando yo recordé cuánto la extrañaba. Ahí fue donde empezamos a salir. Hubo una relación, una conversación entre ella y yo, donde anhelaba verla a diario, donde anhelaba escribirle, donde hubo una etapa de enamoramiento. Y así es como anhela Dios, de alguna manera, estar conviviendo constantemente con su iglesia. Pero nada más con su iglesia, aún anhela que se haga lo correcto, lo íntegro, lo santo, para aquellos que están dentro del ministerio de alabanza. Entonces, de la misma manera, Dios anhela tener un conocimiento constantemente, una comunión con la iglesia. Es necesario también que, desde mi punto de vista, que un equipo de alabanza, más que haber visto lo que es el área técnica, que también puedan ver, o que también puedan tener tiempos de adoración, tiempos de convivencia
así como el padre tiene tiempo de convivencia con la novia, que así también entre equipos de alabanza también pueden tener tiempos de adoración, que puedan aprender de su líder en este caso, que puedan envolverse de una atmósfera de convivio, de convivencia, de koinonía, porque esto les va a llevar a que haya una buena convivencia entre unos con otros. Por lo mismo, cuando tengan que ministrar, va a haber una convivencia de armonía, de fraternidad, y va a ser más fácil que se puedan entender musicalmente. Esto va a hablar de integridad como grupo de alabanza. Que el líder pueda tener el carácter para poder poner en cintura, si es necesario, por algo que estén haciendo mal. Pero también si están haciendo algo bien, que también el líder pueda hacerles saber y decir, ¿sabes qué? Hoy estuviste muy bien, para que de alguna manera ellos puedan hacerse sentir o puedan sentirse aceptados aún también como parte del grupo de alabanza. Que puedan tener también aún tiempos de adoración entre ellos después de que termina un tiempo de ensayo, para que ellos puedan, número uno, del lado técnico, puedan aprender cómo el Padre quiere interactuar en el área musical, para que a la hora de ministrar pueda llegar un área, un espacio donde pueda explotar el ambiente espiritual. Pero también por el lado espiritual, donde ellos puedan tener un momento de adoración para poder provocar que el equipo de adoración pueda crecer entre un miembro con otro. Es necesario entonces también, como yo les comentaba, que el líder de alabanza pueda estar, que pueda tener conocimientos por lo menos elementales o básicos para poder guiar correctamente en cuanto a lo que es armonía, melodía, ensamble, en cuanto a la teoría, para poder guiar correctamente a su grupo de alabanza, al equipo de alabanza. En el Salmo 84:10 dice la Biblia: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto tal vez yo podría traducirlo como: es mejor un sonido, una armonía, una melodía, que 1000 fuera de todo esto. Es decir, que es mejor un sonido dentro de la presencia de Dios que 1000 sonidos fuera de la presencia de Dios. Es mejor una armonía dentro de la presencia de Dios que 1000 armonías dentro de la presencia de Dios. Dentro de sus atrios, que podamos desear, anhelar, permanecer dentro de sus atrios. Moisés decía: Padre, si tu presencia no va conmigo, entonces prefiero morir en el desierto. Alabanza significa dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y adorar significa adorar a Dios porque Él ha hecho en nuestras vidas. Que de la misma manera podamos nosotros también adorar, alabar correctamente. En Ezequiel 28 nosotros podemos leer cómo el mismo Dios, y aunque se oiga un poco extraño, pero el mismo Dios fabricaba instrumentos para los Bel. Quiere decir que aún si el mismo querubín no nada más
sabía tocar, sabía dirigir, sabía hacer todo íntegramente, y el mismo Dios le daba instrumentos creados para su servicio. Cuanto más nosotros, que en muchas ocasiones estamos dentro de nuestro coeficiente intelectual, nos equivocamos, que podamos dedicar nuestra forma de pensar para hacer lo correcto. Muchas veces al analizar las alabanzas, también es necesario que de alguna manera también podamos buscar a Dios con sabiduría. Saber entonces entre músicos qué tipo de alabanzas vamos a tocar correctamente. Es decir, muchas veces también es necesario que analicemos la alabanza que vamos a tocar. Una alabanza correcta que le dé gloria, que podamos tener discernimiento. ¿Qué características debe tener una alabanza, una letra correcta que le dé gloria y honra? Que podamos también de alguna manera poder amar la presencia de Dios. Si hay es decir, no podemos amar la presencia de Dios si hay desorden. Marco Barrientos dijo en una ocasión: Dios está buscando personas para poder realizar lo imposible. Qué lástima que a veces solo queremos buscar hacer lo que está en nuestras fuerzas. Es decir, entonces necesitamos entonces poder tener el discernimiento para hacer lo que Dios quiere de nosotros y no hacer lo que está en nuestras propias fuerzas. He escuchado en muchas ocasiones a muchas personas que están dentro del grupo de alabanza y que dicen: vamos a hacer esto a mi forma de pensar, haciendo de lado lo que dice el líder. Es decir, si Dios ya puso a una persona como líder, como guía, es decir, cuando Él dice algo, no tiene por qué contradecirse, o no tenemos nosotros como personas, como músicos, por qué desobedecer lo que el guía que es el que Dios ha puesto, se desobedezca. Así se va a hacer porque así lo estableció. No importa si nuestra forma de pensar creemos que está mal. Es decir, el líder está ahí puesto por algo y no se contradice, simplemente. Hay una palabra también que está en la Biblia que dice: Él comenzó la buena obra y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que entonces Dios anhela que nosotros le estemos buscando constantemente. Dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios 3:18: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen y gloria al Señor por el Espíritu Santo. Qué maravilloso es saber todo esto. Entonces, yo con todo esto podría decir, finalmente, no es que esté bien todo lo que estoy diciendo, simplemente es algo a lo que, de acuerdo al diseño de Dios, es lo que yo puedo hablar de acuerdo a la luz de la Biblia. Ningún grupo de alabanza o ningún equipo de alabanza que pueda determinar llevarse lo mejor posible entre ellos
va a hacerlo perfectamente, porque creo yo que de acuerdo al diseño original de Dios, solamente es por parte de Dios. Él sabe exactamente cómo diseñó todo, y aún hasta el grupo más reconocido, el que mejor se lleva aquí en el mundo, va a tener siempre pequeñas diferencias entre ellos. Lo único que nos queda por hacer es buscar su presencia para saber cómo poder guiarnos el grupo de alabanza. Tuve el placer de poder estar al frente del grupo de alabanza cuando recién comenzamos nosotros, después de que la iglesia se dividió. Pero estoy consciente de que Dios ha ido perfeccionando todos los planes que nosotros llevábamos. Eso es lo que a mí me da la capacidad para poder hablar en esta tarde delante de todos ustedes y decirles que Dios anhela que nosotros nos llevemos bien de acuerdo a todas estas características que vimos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por habernos escuchado. Que Dios les bendiga. Amén.